7:39, cambiamos de tema y tenemos el gusto de saludar a esta hora a la congresista Flor Pablo, exministra de Educación también, quien nos tiene novedades respecto a algunas propuestas desde el Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación también. Gracias por su tiempo. Y antes de hablar de este proyecto de ley que nos parece fundamental para evitar conflicto de intereses en materia educativa, usted como exministra del sector quizás podría darnos alguna evaluación de cómo está observando este retorno gradual, progresivo y sobre todo voluntario a clases, porque no solo hablamos de Lima, sino de diversas regiones del país. Sí, creo que estamos en ese proceso, ¿no? Un avance importante ha sido pues que el año pasado hayan más de 5.000 colegios en la zona rural que ya hayan iniciado. Creo que es una experiencia exitosa que tenemos que conocer un poco más y de hecho también nos da esta lección de que es un proceso con marchas y contramarchas, porque estamos en medio de una pandemia, es decir, que podemos volver y también cuando hay un caso de identificado de contagio tenemos que generar ese círculo epidemiológico y replegarnos otra vez a nuestras casas, ¿no? Entonces creo que el mensaje a los papás, a las mamás, a las familias es tenemos que volver, porque lo que está en juego no solo son las capacidades, los aprendizajes, sino la salud mental, la salud emocional de nuestros niños. Hay que hacerlo de manera progresiva, ¿no? Y como bien dice, flexible, porque esos son los términos, las definiciones que usa el Ministerio, que este retorno es progresivo, es decir, poco a poco, flexible, varias modalidades, seguro que hay que asegurar las condiciones, por supuesto, epidemiológicas, de salubridad, y también es voluntario. Eso es muy importante, también respetando los procesos y las condiciones de cada una de las familias. Creo que es un proceso que ya se está implementando en la zona urbana, eso es muy bueno, ha comenzado estas semanas en Lima, y hay que ir haciéndolo poco a poco y ganando confianza y sobre todo pensando que este retorno se hace pensando en nuestros estudiantes, ¿no? Exacto. Eso creo que lo importante, que todos, entonces papás, profesores, directores, toda la comunidad educativa nos tenemos que unir para esa finalidad y bueno, y el trabajo con la UGEL, con la Dirección Regional de Apoyo y también de manera intersectorial con el Ministerio de Salud tenemos que ir de la mano en este proceso. Las autoridades locales que tienen un rol fundamental en este proceso. Se avanzó con el proceso, por cierto, de vacunación de docentes, pero retornar a clases implica tener también las condiciones. Ustedes desde el Congreso han hecho ya un trabajo de evaluación, por ejemplo, a nivel de infraestructura, a nivel de logística, si los colegios están realmente en condiciones de recibir a la comunidad educativa. Nosotros hemos formado desde la Comisión de Educación un grupo de trabajo de seguimiento al plan de emergencia educativa que ha planteado el Ministerio de Educación. Y ello tiene dentro de varios rubros el tema de las condiciones de las escuelas, es decir, que haya agua segura, que haya los equipos de seguridad, las mascarillas, ¿cuál es el balance? y demás. Y el balance es efectivamente se ha dado un presupuesto. Hay algunos casos, por ejemplo, el día de ayer que estuve iniciando la semana de representación, algunas escuelas nos señalan que no han recibido ese recurso, entonces tenemos que hacer esa coordinación con el Ministerio para que en realidad el recurso llegue a todos y todas pueden estar en estas condiciones. Y luego lo otro es el tema de la implementación. Estamos ahorita en ese proceso, pero en general el llamado y la supervisión que estamos haciendo es que no puede haber colegio que inicia si no tiene las condiciones de seguridad, de los kits de higiene asegurados en las escuelas, ¿no? Entonces, claro que sí, bueno, algunos ni siquiera tienen agua potable, ¿no? Así es, pero si no hay agua directa, tenemos que asegurar que llegue de manera, no vamos a poder lograr que la red pública llegue en unos meses, pero sí tenemos que asegurar que hayan otros mecanismos por el cual los alumnos cuentan con agua segura para poder asearse y para poder cumplir las normas. Y para ir acotando este tema, ¿en el balance tienen algún porcentaje, por ejemplo, de cuántas instituciones están aptas para el retorno? Bueno, ahí el Ministerio de Educación ha señalado que tiene ya más del 80% en condiciones aptas, ¿no? De acuerdo al registro de los propios directores, pero eso es algo que tenemos que ir, como digo, verificando y comenzando con las que ya estén, ¿no? Es imposible pensar que vamos a estar al 100%, esa es la meta en todo caso a seguir trabajando, pero bueno, es acompañar al Ministerio, hacer supervisión, pero
siempre en todo momento nosotros en este grupo de trabajo, donde estamos 4 bancadas, hemos señalado nuestra voluntad de una oposición constructiva, es decir, vamos a fiscalizar, supervisar, pero sobre todo asegurar que las cosas ocurran. Exacto, sobre todo para garantizar un buen retorno progresivo y quizás el próximo año ya con mayor fuerza, ¿no?, a nivel de toda la comunidad educativa. Congresista, respecto a este proyecto de ley que busca proteger la calidad de la educación, el derecho a la educación, evitando el conflicto de intereses. Hemos tenido experiencias muy lamentables de ex colegas suyos, por ejemplo, en la Comisión de Educación, tratando incluso de interferir en las labores de SUNEDU. ¿Qué plantea y cuál es el espíritu de este proyecto? Agradezco mucho la pregunta. Yo he presentado la semana pasada un proyecto de ley el día viernes de la semana pasada, un proyecto de ley que lo que plantea es evitar el conflicto de intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que hay en el Congreso y especialmente en la Comisión de Educación congresistas que son dueños de universidades, socios o trabajan en determinadas universidades, institutos o colegios. Y lamentablemente lo que hemos visto, como usted bien señala en congresos pasados, es que son estos mismos congresistas los que presentan proyectos de ley que van contra las reformas. Entonces, lo que busca este proyecto es que ese interés particular, que es también legítimo tener sus negocios y ser parte de esas instituciones, no afecte el derecho a una educación de calidad. Entonces, estos congresistas van a hacer una declaración jurada y van a estar inhabilitados de presentar proyectos de ley, participar en votaciones, hacer comisiones investigadoras en los temas referidos a los rubros de interés, ¿no? O sea, no, pedir revisiones. Lo que hemos tenido en constante es cuando se denegaba una licencia en una universidad, rápidamente veíamos la acción de un parlamentario pidiendo, además de explicaciones a la SUNEDU, posiblemente revertir la decisión. Ese tipo de acciones... No van a poder hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, yo estoy presentando este proyecto de ley, espero se discuta pronto en la Comisión de Educación y se lleve a la aprobación en el Pleno. Creo que además de favorecer el derecho a la educación y evitar este conflicto de intereses, también mejora la imagen del Congreso, ¿no? Porque al Congreso vamos a servir a las finalidades públicas, al bienestar general, ¿no? Y teniendo cada congresista, por supuesto, el derecho de tener sus propios negocios, sus propios intereses, esa no es la finalidad por la cual vamos al Congreso. Al Congreso vamos a servir al bien común, ¿no? Entonces, esta ley este proyecto de ley busca recuperar ese principio de ética, de probidad dentro del trabajo también parlamentario. Y yo espero que yo he conversado con algunas bancadas y están ven con buenos ojos ese tipo de proyecto de ley y creo que hay que ir avanzando en asegurar que el Congreso cumpla su finalidad, que es velar, legislar por el interés de todos los peruanos y peruanas y también, por supuesto, que nuestros intereses personales, particulares, nunca se pongan por encima de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, este es un proyecto de ley, como digo, que lo que busca es limitar, ¿no?, a los congresistas que tengan intereses particulares respecto a los temas educativos. Exacto, ¿y se valora? Con eso podemos aportar a una mayor transparencia también. Y se valora, bueno, los esfuerzos, el proyecto, pero hay cosas que deberían estar ya dadas por sentadas o quizás obvias, ¿no? Por una cuestión de criterio o quizás ética, ¿no? Interferir de esta manera. Pero esperemos entonces que se pueda dar viabilidad a todos los aspectos. Y a propósito de las acciones, congresista de la Comisión de Educación, hemos vivido semanas muy críticas recordando estas acciones terroristas, ¿no? Acciones de Sendero Luminoso. ¿Se va a hacer algún planteamiento para reforzar a nivel de el plan educativo nacional cómo educar en función a la época de terror que vivió nuestro país? Creo que esa es una función que efectivamente tiene el Ministerio de Educación y tenemos que apoyar desde el Poder Legislativo. Lo que ha pasado en años anteriores y también me ha tocado ser parte de esos momentos, es que en realidad hay un gran debate y un cuestionamiento a términos, a formas como se abordan, cuando en realidad, mientras estamos discutiendo en esos temas, no estamos todavía desterrando totalmente, ideológicamente, a pensamientos radicales como el de Sendero Luminoso. Así es que, de mi parte, y seguir con el apoyo a tener memoria, porque creo que eso es lo que interesa en este momento. Ya hemos pasado de la coyuntura de qué hacer con el cadáver del mayor genocida que hemos tenido en el país,
se ha aprobado el proyecto de ley y el presidente lo ha firmado, entonces ese es un tema que ya pasamos a una siguiente página y como bien señalas, lo que viene ahora es generar procesos de educación, de información, para que la memoria persista y no volvamos a repetir estas situaciones tan dolorosas para nuestro país, ¿no? Entonces creo que yo voy a presentar en la siguiente Comisión de Educación una moción respecto a este tema, ¿no? Señalando justamente nuestro apoyo, porque a quien corresponde trabajar los contenidos es al Ministerio de Educación y al Congreso lo que nos corresponde es respaldar este tipo de políticas educativas. Muy bien, congresista Flor Pablo, muy amable. Quedamos a la espera entonces de esas novedades. Gracias por atendernos. Muchas gracias y estamos, como te decía, en plena semana de representación. Además, ayer es importante señalar que ha sido 20 de septiembre, aniversario del Congreso. Hemos cumplido 199 años y esta semana es semana de representación donde todos los congresistas estamos acercándonos a nuestros representantes. En mi caso, ayer he estado en Lima Norte, en Caraballo. Correcto. Estoy ahora también en varias actividades y mañana en San Juan del Lurigancho, luego en Cantagallo y bueno, y Muy también bien. decirle a toda la ciudadanía la disposición de recibir sus propuestas, ¿no? A través de los espacios oficiales que tenemos en las redes y a su servicio. Muchísimas Muy gracias. bien, congresista Flor Pablo, muy amable, gracias. Eso es lo que quiere la ciudadanía, la cercanía con sus autoridades y también tener esta confianza, ¿no?, en la gestión que realizan. Gracias, hasta una próxima oportunidad, son las 7:50.